Hola, mi nombre es Julissa Soto Cruz, del tercer año de Grupo A de Enfermería, de la Escuela Beatriz González Ortega. El tema a presentar son las alteraciones respiratorias del paciente neonato. El término distrés respiratorio es sinónimo de dificultad respiratoria y comprende una serie de entidades patológicas que se manifiestan con clínica predominantemente respiratoria, con sintomatología como aleteo nasal, tiraje sub e intercostal, retracción xifoidea y bamboleo tóraco-abdominal. Constituye la causa más frecuente de morbi y mortalidad neonatal, y su gravedad está en relación con la causa etiológica y la repercusión que tenga sobre los gases sanguíneos. Ejemplo de algunas alteraciones son distrés respiratorio leve, taquipnea transitoria del recién nacido, síndrome de aspiración meconial, síndrome de escape aéreo, efisema intersticial, neumotórax, neumomediastino y neumonía perinatal e hipertensión pulmonar persistente neonatal. El primer plan de cuidados de enfermería de las alteraciones respiratorias del paciente neonato lo encontramos en ANDA con el dominio 3, eliminación e intercambio, en la clase 4, función respiratoria. La etiqueta que es el problema sería deterioro del intercambio de gases, con los factores relacionados que serían las causas, cambio en la membrana alveolocapilar, desequilibrio en la ventilación-perfusión, acúmulo de secreciones bronquiales, etc. En las características definitorias, que son los signos y síntomas, se encuentra taquipnea, disnea, palidez, cianosis, gasometría alterada, hipoxemia, hipoxia, hiperoxemia, diaforesis, irritabilidad, tiros intercostales, retracción tifoidea, aleteo nasal, quejido inspiratorio, asociación tóraco-abdominal, taquicardia, agitación, etc. En los resultados del NOC tenemos como estabilidad del estado respiratorio, intercambio gaseoso, y el otro sería mantener el aporte de oxígeno y saturación. Nuestros indicadores es gaseometría, PaO2, O2, CO2, pH y bicarbonato. El otro sería temperatura, frecuencia, respiración, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Nuestra escala de medición sería la desviación grave, rango normal 1, 2, desviación sustancial, 3, desviación moderada, 4, desviación leve, 5, sin desviación del rango normal. Nuestra puntuación diana, cada indicador tendrá una puntuación correspondiente a la valoración inicial basada en la escala de medición que sirve para evaluar el resultado esperado. El objetivo de las intervenciones es mantener la puntuación e, idealmente, aumentarla. Ambos puntajes solo pueden ser determinados en la atención individualizada a la persona, familia o comunidad, expresada en los registros clínicos de enfermería. Nuestro NIC sería monitorización respiratoria y las actividades sería monitorizar los parámetros de los valores de gases en sangre arterial, PaO2, CO2, pH, SaO2. Mantener vías aéreas permeables mediante posición y aspiración de secreciones. Monitorizar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. Observar el movimiento torácico, simetría, utilización de músculos accesorios y retracción del músculo intercostales. Auscultar campos pulmonares para detectar presencia o ausencia de ventilación y sonidos anormales. Observar presencia de taquipnea, hipoventilación, bradipnea, respiraciones superficiales periódicas o apneas, y valorar el grado de riesgo de alteración de la perfusión cardiovascular y respiratoria. Observar si hay fatiga muscular, diafragmática, disociación toracoabdominal e implementar medidas acorde a las normas y procedimientos institucionales. Auscultar ruidos pulmonares después del tratamiento como el de aspiración de secreciones.
Vigilar aumento y disminución de presión inspiratoria y parámetros ventilatorios. Observar la modificación de la conducta del neonato como irritabilidad, inquietud, llanto, etc. Dar seguimiento a los informes radiológicos e implementar cuidados oportunos. Participar en las maniobras de reanimación. Nuestro segundo NIC sería oxigenoterapia. Nuestras actividades serían administrar oxígeno a través de campana cefálica, puntas nasales, cánula endotraqueal, presión positiva continua de vías aéreas o ventilación mecánica si fuera necesario. Vigilar periódicamente la fracción inspirada de oxígeno y asegurar que se administre la concentración prescrita mediante el uso de mezclador de aire y oxígeno. Evaluar la eficacia de la oxigenoterapia a través de oximetría de pulso y de los resultados de gasometría en sangre arterial. Observar signos de hipoventilación inducida por oxígeno, toxicidad o atalaxia por absorción como baja distensibilidad pulmonar, resistencia pulmonares aumentadas, incremento en el gasto respiratorio, etc. Actuar acorde a normas y procedimientos institucionales. Monitorizar la respuesta del neonato a la oxigenoterapia. Nuestro siguiente NIC sería manejo de las vías aéreas. En actividades, valorar al paciente que requiera de manera real o potencial la intubación de vías aéreas. Realizar fisioterapia pulmonar si lo requiere y aspiración de secreciones en caso de ser necesario. Auscultar campos pulmonares identificando áreas de disminución o ausencia de entrada de aire y la presencia de ruidos anormales. Colocar en posición ventral prono de cúbito lateral derecho e izquierdo para favorecer la ventilación y expulsión de secreciones o facilitar la aspiración. Vigilar patrón respiratorio, oxigenación o la presencia de signos y síntomas de insuficiencia. Vigilar la frecuencia y características de las secreciones bronquiales. El siguiente NIC sería intubación y estabilización de las vías aéreas. En las actividades, tener preparado el equipo para llevar a cabo el procedimiento de intubación acorde a la normatividad institucional. Seleccionar tamaño y calibre de la cánula endotraqueal u orofaringia de acuerdo a peso del neonato. Menor de 1 kilogramo, de 2 a 2.5. De 1 a 2 kilogramos, 3. De 2 a 3 kilogramos, 3.5. Y para mayores de 3 kilos, de 3.5 a 4. Colaborar durante la intubación, dar posición neutra, administrar medicamentos prescritos acorde a la prescripción médica y observar la presencia de algunas complicaciones durante el procedimiento. Auscultar tórax después de la intubación para corroborar la colocación correcta del tubo endotraqueal, así como la ventilación de ambos campos pulmonares. Posición correcta del tubo endotraqueal es a nivel de la T2. Colocar referencia, fijar en el tubo endotraqueal de acuerdo al tamaño y peso del neonato y registrar peso más 6 igual al número de referencia, acorde a la normatividad institucional. Fijar cánula endotraqueal o nasofaringia de acuerdo a la normatividad institucional. Verificar posición del tubo endotraqueal por medio de radiografía de tórax para asegurar la canulación de la tráquea. Vigilar datos de lesión de la mucosa nasofaringia y piel. Minimizar tracción y palanca de las vías aéreas artificial utilizando dispositivos necesarios, rueda dentada, cojines o cabezales. Programar el ventilador acorde a la prescripción del médico responsable. Valorar la posibilidad de traqueostomía de emergencia con la preparación del equipo a utilizar. Nuestro siguiente NIC, manejo ácido-base, acidosis respiratoria, y nuestras actividades sería tomar muestras para gasometría y conocer los resultados de las gasometrías para valorar pH. Mantener vías aéreas permeables, mantener acceso venoso permeable. Observar si hay signos y síntomas de acidosis respiratoria crónica, como tórax en formas de tonel,
cianosis ungueal, tiraje intercostal y retracción sifoidea. Datos de insuficiencia respiratoria, niveles de PaO2 bajo, de PaCO2 elevados, fatiga muscular y respiratoria, condiciones del patrón respiratorio, Silverman-Anderson, ritmo respiratorio y cardíaco, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido inspiratorio, coloración y diaforesis. Colocar al neonato en posición ventral, prono, decúbito lateral derecho o izquierdo para favorecer la ventilación. Observar la presencia de distensión abdominal para evitar la disminución de los movimientos diafragmáticos. Disminuir el riesgo de hiperventilación. Vigilar niveles séricos de fosfato, como hipofosfatemia asociada a alcalosis respiratoria. Vigilar presencia de manifestaciones de alteración neurológica y o neuromusculares como tetania, temblores o convulsiones. Observar presencia de complicaciones cardiopulmonares como arritmias, disminución del gasto cardíaco, etc. Valorar la respuesta del neonato para considerar la reducción del consumo de oxígeno y minimizar la hiperventilación, proporcionar comodidad, controlar la temperatura y reducir la irritabilidad. Promover el descanso mínimo de 90 minutos de sueño sin molestias. Organizar los cuidados de enfermería y coordinar el tratamiento e intervenciones. Administrar sedantes, relajantes, analgésicos u otros medicamentos. Solo al neonato con ventilación mecánica, de acuerdo a prescripción médica. Nuestro siguiente NIC es manejo ácido base, alcalosis respiratoria. Actividades. Mantener un acceso venoso permeable acorde a la normatividad y recomendación institucional. Mantener vías aéreas permeables. Conocer resultados de electrolitos séricos, sodio de 135 a 145 miliequivalentes por litro, potasio de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. Vigilar condiciones hemodinámicas como presión venosa central, tensión arterial y frecuencia cardíaca. Vigilar pérdidas de líquidos a través de vómito, diarrea, gasto por sonda o diuresis. Monitorizar la pérdida de bicarbonato por gasometría. Determinar pH en orina, evacuación y gasto de sonda orogástrica por tira reactiva. Vigilar datos de insuficiencia respiratoria, monitoreando los resultados del ventilador PaO2 bajo y PaCO2 alto. Mantener oxigenoterapia y apoyo ventilatorio de acuerdo a la prescripción médica, así como la administración de bicarbonato de sodio. Tomar muestras para análisis gasométrico. Vigilar patrón respiratorio Silverman-Anderson y mantener un control estricto de líquidos. Nuestra siguiente intervención es la extubación endotraqueal. Nuestras actividades: colocar al neonato en posición prono, administrar esteroides de acuerdo a la prescripción médica, retirar fijación y proporcionar cuidados a la piel, aspirar vía aérea antes y después de la extubación, colaborar en el retiro del tubo endotraqueal, proporcionar micronebulizaciones con epinefrina racémica de acuerdo a la prescripción médica. Administrar oxígeno por el método más efectivo de acuerdo a la prescripción médica. Vigilar patrón respiratorio Silverman-Anderson. Monitorizar las respuestas humanas del neonato, entre ellas sus signos vitales. Observar la respuesta conductual del neonato. Durante las intervenciones de enfermería, llevar a cabo las precauciones universales como lo marca la NOM 045 SSAO2 2005. Realizar registros clínicos en el formato de enfermería de los procedimientos, cuidados otorgados y respuestas obtenidas de acuerdo a la NOM 168 SSA 1 1998 del expediente clínico. Manejo de residuos peligrosos biológico infeccioso de acuerdo a la norma oficial mexicana RPBI NOM 087 ECOL SSA1 2002. Nuestro siguiente plan de cuidados de enfermería
lo encontramos en el dominio 3, eliminación e intercambio, con la clase 4, función respiratoria. La etiqueta que es del problema sería patrón respiratorio ineficaz. Factores relacionados, que son nuestras causas: aumento de la capacidad pulmonar por altas presiones en la vía aérea. Ventilación como presión positiva mayor de 40 centímetros de oxígeno. Sobredistensión, ruptura pulmonar, inmadurez neurológica, disfunción neuromuscular de los músculos respiratorios, deterioro cognitivo, ansiedad, síndrome de hipoventilación, lesión de la médula espinal, etc. Nuestras características definitorias son los signos y síntomas: alteración de los movimientos torácicos, asimetría, disminución unilateral de ruidos respiratorios, disminución de pulso y la tensión arterial, aleteo nasal, apnea, polipnea, disminución de la saturación de oxígeno, hipoxemia e hipercapnia, acidosis respiratoria o mixta, etc. Nuestros resultados: nuestro NOC, mantener el estado respiratorio y la ventilación. Nuestros indicadores: pruebas de función pulmonar, profundidad de la respiración, frecuencia y ritmo respiratorio, capacidad vital. Nuestra escala de medición: 1, gravemente comprometido; 2, sustancialmente comprometido; 3, moderadamente comprometido; 4, levemente comprometido; y 5, no comprometido. Nuestra puntuación diana: cada indicador tendrá una puntuación correspondiente a la valoración inicial basada en la escala de medición que sirva para evaluar el resultado esperado. El objetivo de las intervenciones es mantener la puntuación e idealmente aumentarla. Ambos puntajes solo pueden ser determinados en la atención individualizada a la persona, familia o comunidad expresada en los registros clínicos de enfermería. Nuestro siguiente NIC es ayuda a la ventilación. Las actividades: observar signos y síntomas de barotrauma, deterioro súbito de la respiración, apnea, taquipnea, cianosis, taquicardia, asimetría de movimientos torácicos, murmullo vesicular aparentemente disminuido, hipoxemia, hipercapnea, acidosis respiratoria, efisema subcutáneo, monitorizar los signos vitales y patrón respiratorio, observar y mantener la oxigenación del neonato, colocar al neonato en posición de tal forma que se minimicen los esfuerzos respiratorios y facilite la ventilación, perfusión, prever material equipo para la colocación del catéter pleural por toracocentesis ante la presencia de fuga aeropulmonar. Seleccionar la sonda pleural de acuerdo a la siguiente clasificación: prematuros 8 French, recién nacidos a término de 10 a 12 French, y preparar sistemas desechables de drenaje torácico. Observar la cantidad y características del líquido extraído, sangre y o aire del espacio pleural o del mediastino. Destapar el equipo y ponerlo en posición vertical para la conexión. Llenar la cámara del sello de agua hasta el nivel 2 centímetros de agua bidestilada, accediendo por el bibote del plástico. Conectar el equipo de drenaje a la sonda del paciente. Asegurar todas las conexiones. Cuidados del drenaje torácico. Comprobar diariamente los niveles de las cámaras. Rellenar la cámara de aspiración cerrando el sistema de aspiración. Abra el sistema de aspiración posterior al llenado de la cámara de aspiración. Comprobar permeabilidad de sonda pleural, que no esté acodada u obstruida. Comprobar el sistema de drenaje que se encuentre vertical, siempre por debajo del tórax del paciente. Comprobar que el tubo de conexión, sonda pleural y equipo de drenaje esté libre de líquido o coágulos. Ordeñar el sistema para prevenir la obstrucción cuantas veces sea necesario. Observar la presencia o ausencia de fluctuaciones de la cámara del sello de agua, la ausencia de líquido en la cámara colectora, y cuando no fluctúa significa obstrucción. Vigilar la cantidad de líquido drenado y sus características: sangre, secreción sanguinolenta, líquido seroso. Nunca elevar el sistema de drenaje por encima del tórax del paciente.
De hacerlo, al cambiarlo, debe pinzar la sonda pleural. Observar si hay crepitación alrededor de la zona de inserción del tubo torácico, presencia de signos o síntomas de infección, rubor, hiperemia. Limpiar alrededor del sitio de inserción de la sonda pleural y cambiar la fijación o incluso el sistema si se valora necesario, de acuerdo a la normatividad institucional. Realizar los registros clínicos en el formato de enfermería de los procedimientos, cuidados otorgados y respuestas obtenidas del neonato, de acuerdo a la NOM 168 SS-A1 1998 del expediente clínico. Muchas gracias por su atención y espero sea de su agrado.